Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con la cursada. Si alguien quiere grabar la clase y después me envía el archivo, yo la comparto porque hoy hay gente que no va a poder venir por el tema del paro. Si alguien la quiere grabar y para que la podamos compartir después, yo no tengo ningún problema. Yo lo grabe. Hola, ¿cómo va? Buenas tardes. Muy bien. ¿Ahí graba? ¿Vos grabás? Entonces. Se lo alcanzo vía. Ahora te mi email y me lo Vale. mandas un archivo de Drive. Sí. Y yo lo compartimos en la página de la casa. Dale. Entonces, hoy vamos a trabajar, a pensar un poco la cuestión del interés público en materia de políticas de comunicación, cómo se conforma, cuáles son los criterios históricos que fueron definiendo qué es interés público en materia de comunicación y un poco la evolución histórica de cómo se interpretó esa noción de interés público a lo largo del tiempo, ¿no? Es decir, fíjense, nosotros hicimos una primera clase donde hablamos de el surgimiento de la noción de políticas de comunicación, una segunda clase donde se dio como una introducción, unos fundamentos a la concepción o a los modelos del Estado, y hoy vamos a trabajar ya en la aplicación concreta vinculada a las políticas de comunicación. Políticas de comunicación que hacen referencia básicamente, podríamos pensar, a 4 sectores. Hoy vamos a trabajar dentro de esos 4 sectores, específicamente en 2, y ahora les voy a explicar por qué. ¿Cuáles serían los 4 grandes sectores que se vinculan con las políticas de comunicación? ¿O a qué 4 grandes sectores de los sistemas de comunicación pueden referirse las políticas de comunicación? ¿Los medios? Dentro de los medios, ¿cuáles? Radio. ¿Qué? Radio, TV, diarios, cable. Radio, televisión, prensa, los clásicos, ¿no? El cable sería una variante de la televisión abierta. Telecomunicaciones. Telecomunicaciones, internet. Efectivamente, podríamos decir incluso 5. Si consideramos internet y telecomunicaciones como cosas distintas. Ahora vamos a ver que en parte sí, en parte no. Ahora, ¿qué ocurre? De estos sectores, en la clase de hoy, no vamos a hablar de prensa y vamos a hablar poco y nada de internet. Y ahora voy a explicar por qué. Y radio y televisión lo podemos considerar como una unidad en general. Esto no sé si lo comenté en la primera clase. ¿Qué vamos a ver? Y entonces es común a la enorme mayoría de los países. Las políticas que se aplicaron para la radio se aplicaron exactamente las mismas para la televisión. ¿Se entiende? Es decir, como que el modelo, es decir, no digo que en todos los países fueron iguales las políticas, digo que en lo que en un país se aplicó un modelo para la radio, se tomó el mismo modelo para la televisión. Con lo cual, podemos decir que radio y televisión conforman un sector de políticas públicas porque están prácticamente unificados, por eso decimos radiodifusión, ¿no? La radiodifusión como concepto de radio y televisión. ¿Sí? ¿Eso tiene un porqué? ¿O es porque se puede dar así? No, porque la tecnología es muy similar. Obviamente cambia uno que tiene imagen y otro que no, y se adoptó el mismo criterio que se venía. Fíjense, uno de los pocos países que no es exactamente así es Argentina, con un pequeño matiz. Ustedes saben que en Argentina la radio nació comercial, nació como, bueno, empresas privadas que montaron sus cosas de radio. ¿Qué ocurrió? En el 51, cuando vino la televisión, fue el Estado el que montó la televisión en el año 51, pero sin embargo, ¿por qué? Podemos decir que, si bien es una digresión parcial a esto que venía diciendo, la televisión en realidad como tal despega en el 60, cuando aparece la televisión privada. ¿Por qué digo despego? Porque hasta el 60 casi no había aparatos, o sea, había un canal, pero había muy poca gente que tenía aparatos de televisión. Entre otras cosas, ¿por qué había muy poca gente que tenía televisión? Porque como había un solo canal que transmitía muy pocas horas,
comprarse un aparato que era algo muy caro en esa época para casi no poder ver la televisión. ¿Cuándo la gente empezó a comprar televisión? Cuando había 4 o 5 canales con más oferta, ¿no? Ahí valía la pena tener un aparato de televisión. Pero ahí ya es igual que en la radio, ¿se entiende? Entonces, es parcial, hay una disonancia, digamos, pero no podemos decir que es un modelo totalmente distinto. Hay que ver que hay una disonancia. Pero en general, en todos los países, el mismo modelo de la radio se siguió en televisión. Y hoy lo vamos a ver un poco cómo fueron esas cuestiones. Entonces, fíjense, decimos radio y televisión, lo tomamos como un sector unificado. Prensa no lo vamos a trabajar prácticamente. ¿Por qué no vamos a trabajar la prensa escrita? ¿Porque no está regulado en la diferencia? Porque la intervención política es mínima. En general, ¿cómo interviene el Estado en relación a la prensa? Como lo vimos en la primera clase, con la garantía constitucional de libertad de prensa. ¿Se entiende? Es decir, el Estado establece que... Y no hay una política pública en algunos países, no muchos, no en América Latina, lo más que podemos encontrar es alguna política de subsidio a la prensa, de incentivo económico o sea, no cobro de impuestos, etcétera, etcétera, para incentivar que haya más medios de comunicación. Excepcional. No hay intervención del Estado en relación a los medios de comunicación escritos. O es mínima. Por eso que no nos vamos a detener en la política. ¿Y Internet por qué? Porque es muy reciente, porque todavía está, digamos, nos vamos a centrar en lo que pasó en el siglo XX, básicamente con telecomunicaciones y con radiodifusión. Este es nuestro objetivo en la clase de hoy, entender por qué. Porque de esos modelos históricos van a surgir las políticas actuales. Tenemos que entender el origen de las políticas de comunicación para comprender la situación actual. Fíjense una cuestión. La política, podemos pensar, está estructurada a partir de del concepto de interés público, ¿no? Esta clase, si quieren, pueden tomar como referencia el texto de Banquelli y Monimacuel. Yo no voy a hablar exactamente del texto, pero está articulado en torno al texto de Banquelli y Monimacuel que ustedes tienen como bibliografía obligatoria. El interés público es lo que podemos pensar como el interés colectivo, el interés común, es decir, es lo que se diferencia del interés privado. ¿Estamos de acuerdo? Las políticas públicas procuran satisfacer el interés público. Y por eso, una de las cuestiones que tenemos que tratar de pensar es cuál puede ser el interés público en materia de comunicación, en materia de medios y sistemas de comunicación. Fíjense una cuestión, podemos identificar un interés público más o menos común, lo vamos a hacer. Es mucho más difícil y más complicado que haya una política común para llegar a ese interés público. ¿Entiendes? O sea, ahora vamos a tratar de ver esto, ¿no? Pero, bueno, sí, podemos y vamos a tratar de hacerlo ahora. Fíjense, pensemos en materia de telecomunicaciones. Recuerden que estamos hablando del siglo XX. Cuando hablamos del siglo XX en materia de telecomunicaciones, ¿de qué estamos hablando? ¿Telefonía? ¿De qué telefonía? Fija. Fija. No es el teléfono móvil, que cambia todo con el teléfono móvil. Entonces, estamos hablando de la telefonía fija, que es el primer sistema de telecomunicaciones masivo que se va a desarrollar. ¿Cuál puede ser un objetivo de interés público, de interés común, de interés colectivo? Conectar. ¿Y eso cómo lo podemos decir? Sí, efectivamente. Acortar distancias, por así ¿Cómo? decirlo. Como acortar distancias a través de una línea telefónica, una llamada. Está bien, pero eso es el resultado del uso del teléfono. Fíjense, acá estamos pensando, lo que estamos tratando de identificar, es el objetivo de la política pública. O sea, yo voy a tener una política de Estado en relación a las telecomunicaciones y le tengo que dar objetivos. Fluidez de información y transparencia, o sea, fluidez de información y también como democratización de Pero para el teléfono. Ahí me gusta. Calidad del servicio, efectivamente. Lo que podríamos identificar
como calidad de servicio. Pero antes de tener calidad de servicio, ¿qué tenemos que tener? Acceso. Servicio, ¿no? Efectivamente, o sea, ¿cuál puede ser lo que se entiende? Lo que quiero decir es, cuando identificamos un interés público, ¿alguien se opone a que todo el mundo tenga teléfono? Puede ser un interés colectivo, se entiende interés colectivo que se opone al interés privado, ¿no? Hay algo que tiene que ser resuelto mediante política pública, no es fácil que todo el mundo tenga, y hay que tener una política de incentivo de parte del Estado para lograr que la mayor cantidad de gente tenga teléfono. Después que tenga teléfono de calidad, además, estoy de acuerdo, pero primero que tenga teléfono. Que sea accesible primero. Sí, efectivamente, que sea accesible. Y la segunda cuestión que puede ser necesaria también para que todo el mundo tenga teléfono, ¿qué es? Está más difícil, pero que la empresa sea sustentable, que tenga un modelo económico. Cuando digo un modelo económico es que tenga ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Si la empresa no es sustentable, ¿qué va a pasar? No Va a desaparecer, si desaparece nadie tiene teléfono. Entonces, fíjense, de manera muy genérica, podemos pensar que el interés público en materia de telecomunicaciones es que el servicio sea accesible y que las empresas que prestan el servicio sean sustentables. ¿Alguien se opone a eso? ¿Alguien dice, no, mira, eso es una locura? Parece razonable, ¿no? Después vamos a ver que las formas de alcanzar eso ya no son tan homogéneas. Ahí empiezan los problemas de la política, cómo cada lugar y cada momento interpretó que es la mejor manera de lograr eso. ¿Cómo se llega a promover el interés público desde distintas perspectivas? Hagamos el ejercicio ahora con la radiodifusión. Tenemos de nuevo, tenemos que pensar cuál es el interés colectivo a promover desde una política pública para el sector de la radio y televisión o radiodifusión. También se repiten las anteriores, ¿o no? ¿Cómo? Se repiten las anteriores. Un servicio accesible. Podemos pensar que en principio las dos que dijimos antes también se pueden trasladar acá, ¿no? Es decir, que todos tengan acceso a los sistemas de comunicación, que sea el servicio que esté disponible, que la gente pueda, y que quienes presten el servicio tengan una continuidad económica que les permita seguir prestando el servicio. Hasta ahí no habría problema. También está el tema de las licencias, el tema del nicho. Sí, efectivamente. Bueno, recuerden que para las telecomunicaciones también el Estado da una licencia. Vamos a ver que durante mucho tiempo daba una sola licencia, en materia de radiodifusión puede dar más. Pero eso ya es cómo se opera, ¿se entiende? La manera en que se va a administrar, pero efectivamente sí hay que dar licencias, que vamos a ver que no quede distinto. Un segundito. Entonces, las dos primeras no hay problema. ¿Hay alguna más que podamos... Vos querías decir algo. No, es que también aparte de tratarse de un servicio que tiene que ser accesible, también hoy en día, justamente lo Pero que es la... hoy en día no, estamos hablando del siglo XX, inicio Claro. del siglo XX, estamos pensando Bueno, en la sí. política por un sector que se está creando. También una forma es el tema de regular el espectro, que había un tema. Sí, pero eso es, de nuevo, vos, fíjense, traten de pensar esto, nosotros tenemos que primero definir cuál es el objetivo y después la manera en que vamos a cumplir ese objetivo. Pero primero estamos diciendo qué es lo que una política tiene que alcanzar. Y dijimos, hasta ahora venimos, tiene que tener, procurar que la mayor cantidad de personas tengan radio y televisión, acceso, procurar que las empresas que operan tengan un modelo económico. Vamos a ver que hay distintos modelos económicos. Sustentabilidad. Quizá la diferencia entre la telecomunicación y la radiodifusión es que la radiodifusión va a emitir mensajes y la telecomunicación no, va a ser de... No, a ver, yo te diría que vas bien encaminada, pero te diría una soledad. Las telecomunicaciones también emiten mensajes. Claro, Sí, pero pero la no son radiodifusión abiertos. hay que regular el contenido también. Digo. Sí. Tipo, tiene que ser relevante para la audiencia. Bueno, no sé si relevante. ¿Es relevante el interés público? O si algo no es relevante, además yo te diría que tenés un problema ahí. ¿Qué es relevante? ¿Quién define lo que es relevante? ¿Lo definís vos o lo defino yo? No, pero eso lo tienen que definir entre todos los actores. Y pero es muy difícil ponerse de acuerdo en qué es relevante. El tema es cómo llegamos al punto común. ¿Qué sería común? ¿Se entiende lo que decís? Porque, o sea,
está bien lo que estás planteando, pero lo que te quiero decir es, ¿quién define que es relevante? Yo entiendo lo que querés decir, pero es complicada la relevancia. No, sustentable es que su modelo de ingresos sea más o menos comparativo a su modelo de costos. Claro, que no le genere de pérdidas para sí. Porque si no desaparece. Pero si es un modelo, un interés público que no está basado en la acumulación. Pero los medios de comunicación ¿Tiene un modelo de son, ingresos y un modelo de egresos? son Que sea privados. público. Yo no dije un modelo de ganancia privada, dije de sustentabilidad. Modelo de ingresos, modelo de egresos. Vos tenés que tener tantos ingresos como, a ver, la BBC británica no es una empresa que dé ganancias, pero tiene ingresos que le permiten sustentar sus gastos. Por eso hablo de sustentabilidad. Vos tenés que diseñar un modelo para que la empresa tenga flujo de dinero, porque si no, nada, la empresa, la que sea, no sé, tomamos el Pravda, tiene un modelo económico que lo sustenta. Diferente al capitalismo. Totalmente, pero tiene un modelo económico. Eso es lo que yo me estoy refiriendo. No estoy diciendo un modelo capitalista de ganancia, estoy diciendo un modelo de sustentabilidad. Fíjate vos, lo dije, ganancia. Que le permita económicamente seguir en pie. Porque lo que no existe, a ver, en cualquier lugar del mundo, si vos no tenés una economía, en el mediano corto plazo desaparece. Y esto, ¿qué ocurre? Vamos a ver, requiere inversiones muy altas. Entonces, lo peor que te puede pasar es que vos hagas una inversión muy alta para desarrollar algo que a los 3 años desaparezca y tengas que volver a hacer otra inversión muy alta. ¿Se entiende? O sea, es un sistema que vos tenés que planificarle un modelo. Después puede fallar, pues nada te garantiza que no falle. Vos tenés que planificar un modelo que digas, estos costos se van a sustentar con estos ingresos. Ahí estoy hablando. Podríamos tomar un medio comunitario, también tiene un modelo de sustentabilidad. En eso no hablé yo de ganancia, hablé de sustentabilidad, de equiparar costos con ingresos. Entonces, la cuestión, que yo creo que ibas bien orientada, pero que yo te corregiría en la palabra, es la diversidad. No la relevancia, sino que, ¿qué nos presuponemos los seres humanos? Diversos. Nos reconocemos diversos. ¿No? ¿Y qué nos puede parecer interesante y común? Que esa diversidad esté reflejada en los medios de comunicación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguien se opondría a que haya diversidad en los medios de comunicación? De los que están acá, de los que están acá. Yo creo que la gente que sí. No nos opone. Y no sé si son un control de información y si hay intereses, o sea, interés público no es un interés privado. Y la radiodifusión lleva también aportes privados. Sí, pero vos dirías que, por ejemplo, vos escuchaste a veces algún discurso de un medio privado muy poderoso de acá o de cualquier lugar del mundo que diga estoy en contra de la diversidad. No. No lo va a decir en voz. Claro, no Bueno, a ver, está bien, pero lo que quiero decir es que como discurso público de interés es muy difícil justificar. Yo el único discurso que es público, que conozco, que negaba la diversidad es el nazismo. La negaba al punto de llevarlo a la práctica, el exterminio del otro. Que una cosa también es la línea editorial y otra cosa son el tema de las políticas sobre diversidad y todo eso. Pero por eso quiero decir, yo lo que digo es, negar la diversidad es muy complicado. Después, yo entiendo, claro, sí, a ver, obviamente que después cada uno eso lo maneja, pero se entiende lo que digo, podemos identificar un interés colectivo en que sea sustentable, que sea para todos y que haya algún nivel de diversidad, como objetivo de la política. ¿Cuánta diversidad? Ya es mucho más complicado. ¿Qué es diversidad? Lo mismo que, ¿qué es diversidad? Bueno, la interpretación de la diversidad va a ser muy diferente. Algunos te van a decir, bueno, que haya un canal es suficiente, hay una muchísima diversidad. Otros dicen, no, tiene que haber mucho. Bueno, es otro problema, pero, ¿se entiende? Es difícil pensar la negación de la diversidad. Entonces, ahí podemos, y efectivamente, ¿por qué? Porque ¿cuál es la gran diferencia? Que acá los mensajes son de circulación pública, acá son privados. De hecho, si uno podría pensar una política del Estado para los mensajes, es la privacidad, ¿no? La política de contenido es que nadie escuche tu conversación en el teléfono. Es todo lo contrario, mientras que acá estamos hablando de un tema de discurso público. Como es discurso público, hay una preocupación mayor del Estado por los contenidos. Esa preocupación mayor, en principio,
no debería traducirse en qué? En una contradicción de la garantía constitucional de libertad de expresión. Hay un delicado equilibrio, ¿se entiende? El Estado debe regular los contenidos sin interferir en la libertad de expresión. Estoy hablando en términos ideales. Debe intervenir en garantizar un montón de cuestiones para los contenidos, pero respetando que cada uno diga lo que quiera decir. Por ejemplo, para poner una muy sencilla, la prohibición de publicidad de tabaco en los canales de televisión o en la radio. Es una, digamos, algunos decían, bueno, mi libertad de expresión, yo quiero poner publicidad de tabaco, esta es mi libertad de expresión. Bueno, no, mire, acá hay una política de salud que se antepone, lo que sea, hay distintos justificativos. ¿Se entiende lo que decir? Uno puede decir, bueno, es una restricción. Sí, ¿por qué? Por una cuestión de salud pública. Creemos que es malo fumar y que está mal que la gente fume y protegemos ¿se entiende? Pero, a ver, lo que no podríamos decir es, no me gusta que opinen, no sé, los de izquierda, los de derecha, los de centro, eso no se puede, ahí no se debería poder. Después, cosas que... ¿Son una restricción, por ejemplo, lo que son las publicidades de tabaco? ¿Sería más razonable en ese sentido que obviamente una opinión política? No, es que vos podés restringir una cosa y la otra no la podés restringir legalmente. Claro, pero es como más razonable o más ético, ¿se puede considerar eso? No sé si Restringir... el Estado se ha dado permiso para hacer una cosa y no se da permiso para hacer otra. o sea, no hay. El Estado, digo, a ver, no es una cosa que la regula Argentina. En el mundo no se autoriza la publicidad de tabaco. Hay países que lo siguen autorizando, pero la enorme mayoría, a ver, durante mucho tiempo estuvo permitida, en un momento se dejó de permitir y se la quitó. Y la otra no, al principio no. Después puede haber mecanismos de censura indirecta, pero no directa, en materia de opinión. Ahora bien, lo que vamos a hacer a partir de ahora es tratar de identificar cómo este interés público fue expresado en políticas públicas concretas. ¿De qué va a depender ese traslado del modo ideal al modo concreto? Va a depender de la interacción de los actores que inciden sobre la política pública. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué actores inciden sobre la política pública? Esto ya lo han visto, prácticos acá. ¿Qué actores inciden sobre la política? El Estado, la sociedad civil y el sector privado. Exactamente. Entonces, ahora, ¿qué hemos dicho al mismo tiempo? Si es claro lo que dijo la compañera, el Estado, la sociedad civil, el sector empresarial, pero cuando hacemos un rastreo histórico de las políticas de comunicación, ¿qué vamos a identificar? Que de esos tres grupos de actores hubo dos que tuvieron mayor peso y uno que tuvo escaso peso a la hora de definir políticas. No les tengo que decir cuáles son, ¿no? El Estado y las empresas tuvieron alta incidencia en la definición de políticas públicas, y la sociedad civil menos. Esto no quiere decir que no haya tenido nada, pero menos. Esta otra cosa, ¿por qué? Porque cuando se inició esto, la sociedad civil no sabía lo que era, ¿se entiende? A ver, pensemos, no sé, 1920, se inicia la radio. ¿Quiénes están interesados en cómo va a ser la radio? ¿Cómo? Los que hacen radio, es decir, el sector empresarial que estaba montando radio. ¿Y quién más? El Estado, ¿por qué? Porque tenía que administrarlo, tenía que ver cómo lo ordenaba y además porque le interesaba qué iban a decir esas personas y cómo se iba a estructurar eso. La sociedad civil no sabía ni que había radio, ¿se entiende? Hasta que no se consolida el modelo, ¿no? Y en general, ¿qué ocurre también? Si lo pensamos hoy en día, en general somos mucho más usuarios y usuarias que ciudadanos de la comunicación, ¿no? Y esto un poco, si quieren, lo traemos a la actualidad. Estoy seguro que la inmensa mayoría de quienes están aquí usan redes sociales, y estoy seguro que la inmensa mayoría de aquí no tiene la menor idea de los términos y condiciones que aceptaron para usarlos. O sea, usuarios. Porque independientemente... O ciudadanos, lo pasamos de largo. ¿Por qué? Es interesante pensar por qué. ¿Por qué creen que se da esto? ¿De qué? Fíjense, ¿no? Espérate, no sé si lo... Si mañana el Estado intenta... Fíjense una cuestión. Voy a plantear una analogía que no sé si es la más correcta, pero que me interesa para provocar. Si mañana el Estado plantea que va a arancelar la universidad pública, ¿qué pasaría? Depende por el país entero.
¿Cómo? Prende fuego el país entero. Bueno, no sé si tanto. No pondría las manos en el fuego. Bajaría la cantidad de estudiantes. ¿Qué? Bajaría la cantidad de estudiantes de la facultad. Actuaría la sociedad civil. Bueno, me dijiste se prende el país entero, tal vez me pareció un poco Bueno, excesivo, una pero sí, ¿no? Si Y ustedes, yo uso y necesito la universidad pública y no la celada y a defender mi derecho. está bien, podemos decir que ustedes se reivindican ciudadanas y ciudadanos de la educación, porque ante un cambio en la política pública reaccionarían, ¿estamos de acuerdo? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Como ciudadanos y ciudadanas de la educación, reaccionarían ante una reorientación de la política pública que de acuerdo a lo que vos sentís, afectaría tus intereses y tus derechos. Está pasando en Francia con... Está pasando en Claro. Francia con los jubilados, otro ejemplo, ¿se entiende? Ahora, cuando Instagram te cambia los términos y condiciones, ¿no está haciendo más o menos lo mismo? Sí, pero no te queda otra que aceptarlos. Ah, bueno, eso Eso es otra cosa, justamente. ¿Se entiende cómo? Lo que quiero que visualice, lo que estoy planteando, es cómo nos situamos en un lugar distinto cuando somos usuarios de medios que nos cuesta visualizarnos como ciudadanas y ciudadanos de medios. Aunque tendríamos los mismos derechos que para otras cosas. Yo incluso me gusta plantear que finalmente usamos mucho más los medios de comunicación que el sistema de salud, que el sistema educativo, que el sistema... ¿Por qué? Porque los medios los usamos todo el tiempo, todos los días, todo el momento, toda la vida. Y sin embargo, nos cuesta, ¿no? O sea, con que nos den el servicio es suficiente. No nos metemos mucho en cómo ese servicio llega a nosotros. ¿Es como convencernos con tan poco? Es una pregunta. No sé, eso lo tienen que pensar ustedes. Evidentemente es esto, ¿no? Obviamente que quienes brindan el servicio tienen mucho interés en que nos sigamos ubicando en ese lugar de usuarios y usuarios. Pero esto es una realidad, digo, sin para pensar, ¿por qué incidimos poco en materia de política pública para el sector? Hoy, de todas formas, creo que hay mucha más conciencia sobre estos problemas que en 1920, ¿no? Sobre el problema de la digamos, y hay organizaciones de la sociedad civil activistas, por ejemplo, en materia de derechos digitales, hay un montón de cosas que están a día y no se hace nada, pero muchas veces está lejos de la percepción. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero decir es que de la articulación de estos sectores, de la articulación del sistema, de los actores políticos y de ese interés público que hemos definido genéricamente, va a surgir ¿qué? Van a surgir los modelos de política de comunicación que se desarrollaron a lo largo de la historia. Y que vamos a sintetizar en este cuadrito. Acá telecomunicaciones, radiodifusión, y acá Estados Unidos, Europa. ¿Estamos bien? ¿Por qué vamos a tomar esto? Porque son los lugares donde se originaron las políticas que después de alguna manera fueron retomadas en otros lugares del mundo. En la radiodifusión, pregunto, un poco varía el tema de Estados Unidos y en Europa, porque Que varían en es que claro. de hecho Estados Unidos se enfoca más en una radiodifusión más comercial, mientras que en Europa una más pública. Por eso estamos haciendo Claro, por eso, distintos cuadros. eso Si no, sería así. Eh, Era mi pregunta. Fíjense una cuestión. Lo que vamos a tratar de hacer ahora es identificar cómo en cada de estos lugares geográficos y en cada uno de estos sectores se interpretó ese interés público que definimos. Antes de eso, vamos a hablar de una palabrita que tal vez ustedes no conozcan, pero que es importante, que es una definición económica, Monopolio. que es lo que se llama monopolio natural. ¿Han escuchado hablar de lo que se llama, de algo que sea un monopolio natural? ¿Cómo algo que se orgánicamente? No. ¿No? Monopolio sí, ¿no? ¿Qué es un monopolio? La mano de poder en una... Al poder no, es un término económico. El monopolio, antes que nada, es un término económico.
disputa para comercializar algo, sos el único oferente. Exactamente. Claro. Que en un determinado mercado hay un único operador. ¿Esto es bueno o es malo? No es malo. Depende. Siempre hay que relativizar la respuesta. En principio es malo, ¿por qué? Porque no hay competencia. Se supone que la competencia es lo que dinamiza un mercado, genera aumentos de la productividad. ¿Por qué? Porque le quiero ganar mercado al otro, ¿cómo hago? Mejoro mi producto, con eso ahorro tiempo, con eso puedo bajar el precio, con eso... En general, la teoría económica clásica piensa que la competencia es la mejor manera de que los mercados sean más dinámicos y que crezcan. Sin embargo, la propia teoría económica clásica ortodoxa reconoce que hay mercados que tienen fallas de mercados y donde no puede haber competencia. Entonces, ¿cuándo se habla de un monopolio natural? Cuando un mercado es más eficiente cuando es monopólico que cuando es competitivo. ¿Se entiende? ¿Es claro? ¿Tienes un ejemplo? Tenemos muchos ejemplos. Uno, las telecomunicaciones, pero antes voy a dar otro. Por ejemplo, el servicio de distribución de agua potable. ¿Por qué es más eficiente tener, se entiende uno, cuál sería competitivo? Y que haya 10 empresas de agua potable. ¿Qué implicaría? Que por acá por la puerta pasarían 10 caños de agua potable, porque cada empresa tendría su caño de distribución, romperían la calle 10 veces, se romperían 10 veces los caños. No, mejor que haya uno. ¿Se entiende por qué? Porque multiplicaría el costo y no daría más servicios. La cantidad de gente que tendría agua, porque ¿qué es lo costoso del agua potable? Traer el caño que trae el agua hasta acá. Una vez que pasa por la puerta de la calle, llevarlo a las distintas casas no es tan problemático. Entonces, en general, la distribución de servicios es lo que se considera, bueno, por la luz, el agua, el gas. Siempre es más eficiente que haya uno que lo distribuya que haya muchos. Con la luz no. La luz sí. No. A ver. Pensá que... No tenés de sur. ¿Qué? No. No tengo de sur, pero La envidia que pero tenemos. pensaría lo mismo desde la teoría económica. A ver, si hubiera 12 de sur, lo único que generaría es que tendrías el doble de problemas. No generaría que fuera mejor. Entiendo, a ver, que haya una sola no garantiza que sea buena, este es el caso. Pero hay una mala política pública atrás, ¿entiendes? Pero imagínate, a ver, justamente, efectivamente, en el caso de la electricidad habría un cambio. ¿Por qué? Porque hoy la electricidad se puede distribuir a través de la fibra óptica. En la fibra óptica vos podrías subdividir el caño de distribución y varias empresas podrían distribuir, pero acá en Argentina nadie está distribuyendo luz por fibra óptica. Entonces, si me decías por eso, te admitiría que no. Pero imagínate que si vos tuvieras 12 de sur, tendrías 2 empresas con 2 centrales termoeléctricas, con 2 no sé qué, con 2 no sé cuántos, sería mucho peor para hacer lo mismo, ¿entendés? No es conveniente, estás duplicando el costo a cambio de no ganar gente, porque a vos que te convendría, de nuevo, porque necesito. Después está que la política funcione mal y que el sur sea un desastre, no estoy justificando el sur. Lo único que te quiero decir es que probablemente con la misma política, y vos tuvieras 2 empresas, lo que llegaría es que sean 2 empresas malas. No que fuera una buena y una mala. Porque las condiciones serían iguales para las 2 del mercado. Entonces las 2 invertirían poquísimo, las 2 harían desastre. No garantiza una mejora del servicio. ¿Se supone por qué? Porque no tendría manera de competir realmente. No hay condiciones de competencia. En las telecomunicaciones, fíjense, ¿qué es lo costoso? Poner el poste de teléfono que pasa por la puerta, la fija, ¿no? Si yo, con un poste de teléfono que ponga acá en la puerta, alimento a toda la Facultad de Ciencias Sociales. Si hubiera 2 empresas, tendría que poner 2 postes. Y no tendría el doble de costo y no tendría más servicio. Y además, ¿qué pasaría? En este caso, las telecomunicaciones todavía es peor. Los de la red A no podrían hablar con los de la red B. En la luz no me importa, porque yo la luz con que reciba yo no me interesa. Pero encima acá tendrías un añadido, que es que si fueran redes separadas, no podías hablar con la de la red. Por lo cual es mejor que haya una empresa. ¿Se entiende? Porque cuanto más estén en la misma red, más podemos hablar todos con todos. Por eso se consideró que las telecomunicaciones,
¿Cuándo se rompió esto? Ya lo anticipo, venía después. Cuando la digitalización que permitió que muchas den el mismo servicio al mismo tiempo. Por eso ahora no es más un monopolio privado. Pero en 1900 era un monopolio privado. Por lo tanto, obviamente, tanto en Estados Unidos como en Europa, las telecomunicaciones fueron un monopolio. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo un solo prestador. Sin embargo, no fueron iguales. Porque ¿qué ocurrió? Y ahora van a entender lo de cómo se interpreta el interés público. Acá hubo un prestador, un monopolio privado, y acá hubo un monopolio público. Una aclaración obvia, Europa es una generalización, la mayoría de los países europeos tuvieron esto. Después habrá alguna excepción, pero no es muy significativo. ¿Se tardaron al mismo tiempo? ¿Cómo? ¿Hay diferencia de años en el desarrollo de No, más o menos, es muy similar, muy similar, sí. Empieza en Estados Unidos, pero el surgimiento de la economía de Estados Unidos, pero enseguida Europa se lanza a la carrera. Fíjese una cuestión que a mí, esto, y acá es donde, cuando veamos las lógicas, vamos a entender lo que decíamos. ¿Cuál era el objetivo de la política pública? O sea, piensen ustedes que el Estado norteamericano dice, yo para garantizar mis objetivos voy a poner un monopolio público. Y la mayoría de los Estados europeos dice, para garantizar los mismos objetivos, voy a poner un monopolio, acá un regulador y acá un monopolio público. ¿Cuáles eran los objetivos? Lo dijimos hace 2 minutos. el servicio accesible, las empresas sean autosustentables, eso en telecomunicaciones. Sí, ahí vamos, hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el riesgo de una empresa monopólica privada? Fíjense. ¿Cuál sería el riesgo? La parte más bien autosustentable. No, la accesible, que pongan un precio alto. Efectivamente, ¿no? Si yo tengo una empresa monopólica, ¿qué podría decir? Y pongo el precio que quiero, porque total nadie me va a competir y habría otro problema añadido. ¿Cuál sería? Si yo soy una empresa monopólica, nadie va a competir. ¿Dónde pongo los teléfonos? Por ahí en las ciudades más grandes Claro, y que los otros no porque, tengan a ver, acceso. piensen ustedes que el teléfono al principio es una cosa que da mucha pérdida, porque yo tengo que ir extendiendo la red, invertir, y son muy poquitos los que tienen teléfono. Cuanto más gente tenga teléfono, empiezo a generar un modelo económico que se empieza a equiparar. Pero al principio tengo que poner mucho teléfono y pocos pagan. Cuanto más teléfono pongo, más gente paga y menos teléfono tengo que poner. Es decir, que lo que podría hacer es decir, bueno, pongo donde hay mucha gente, donde hay poca gente no pongo nada, porque ¿para qué voy a perder plata con eso? ¿Alguien quería decir algo? Perdón, me pareció. Pero la calidad del servicio. Bueno, sí, lo que pasa es que lo costoso puede ser el teléfono. O sea, una vez que vos te decías entendido, sí, obviamente había que ir mejorándolo, pero pensá que eran centrales telefónicas nuevas, o sea que no había manera de que fuera muy malo inicialmente. En todo caso, lo que tenía que tener era que existiera, lo más complicado era que existiera. No había todavía un problema de calidad. Después vamos a ver más adelante si hay un problema de sostenimiento de la red. ¿Qué hace el Estado norteamericano? Fíjense que esto es lo interesante. Le da el monopolio a una empresa, que es una empresa que ustedes conocen porque llega hasta nuestros días, que es AT&T, American Telegraph and Telecom, ¿no? Los teléfonos telégrafos norteamericanos. ¿Y qué hace? Le dice, mira, vos vas a ser la única empresa de este sector, pero yo te voy a fijar las tarifas. ¿Por qué? Porque como no tenés competencia, no vas a poner la tarifa vos, porque yo pongo la tarifa. Y además, ¿qué te voy a exigir? Que todos los años aumentes la cantidad de gente conectada. Vos me tenés que demostrar que tenés un plan de inversiones para expandir la red. Obviamente no es que el primer año todo Estados Unidos no, si va a país grande, Estados Unidos hay que llevarla, pero vos demostrarme cuánto estás invirtiendo todos los años para expandir la red. A cambio, yo te voy a dar algo que no le doy a ninguna empresa. Te voy a asegurar una ganancia mínima. O sea, vos vas a tener una tasa de ganancia mínima. Si vos sos eficiente y ganás más, no hay problema, te lo quedás. Pero ¿cuál es mi riesgo? Que si yo te fijo la factura y te fijo la inversión, vos pierdas plata. Si perdés plata, desapareces. No me conviene. Yo quiero que la empresa sea sustentable, entonces le garantizo un piso de ganancia. Es
una manera de entender cómo cumplir el objetivo. ¿Se entiende? Es accesible. Como que está bueno porque en un sentido en el que el Estado como no tiene que hacer toda la inversión de tiempo, dinero y riesgo, y dice, bueno, invierto este mínimo que mantengo, pero al mismo tiempo aprovecho que una empresa privada haga desarrollo porque en la finalidad también de esa empresa quiere ganar más plata. Si desarrolla la red muy rápido y muy eficiente, va a Eso ganar es más. muy win. ¿Cómo? O sea, es un ganan-ganan. Es una manera de entender el interés público que también se adapta a la ideología norteamericana, que se adapta a las condiciones del mercado norteamericano, que no son las mismas de las de otros países. No hay que pensar, o sea, de nuevo, se adapta a la ideología de la sociedad norteamericana, de riesgo privado, y se adapta a las condiciones del mercado norteamericano, un mercado muy masivo que permite economía de escala. Los mercados más chiquitos, la economía de escala es mucho más difícil. Entonces, hay una combinación de factores. Lo que quiero decir es, no hay nada predeterminado, pero es una manera de entender el interés público. ¿Qué pasa en Europa? A ver, se entiende que que es prestado por empresas estatales. ¿Cómo? Se entiende que es prestado por empresas de origen estatal. ¿No? ¿Qué ocurre? Hay menos disponibilidad de capital que en Estados Unidos. Hay una ideología mucho más de intervención del Estado, en general, en la economía. Eso lleva a que el Estado actúe directamente él como garante del desarrollo del sector de desarrollo. ¿Cómo? A través de empresas públicas que van a hacerse cargo de... Ahora, ¿qué ocurre? Obviamente, ¿qué procuran? Que tenga un tarifa accesible, que se falte el servicio, y el Estado es más difícil que quiebre, digamos, porque se supone que el Estado permanece económicamente en el tiempo. ¿Se entiende la diferencia entre interés público general y formas concretas de expresar el interés público? Que esto es lo que es lo que me parece que es interesante para pensar. El objetivo es el mismo, la manera, ¿y qué expresa eso? Después podríamos dedicarle un seminario entero a explicar por qué esta diferencia, porque hay múltiples motivos, ¿no? Es multicausal. ¿Entiendes? No tenemos tiempo de ver exactamente. Podemos decir, sí, muy genéricamente, acá presión del capital privado, acá no hay disponibilidad de capital privado masivo para invertir a largo plazo en telecomunicaciones. Acá hay una ideología de la propiedad privada y del desarrollo privado de la economía, acá eso está más matizado. No digo que no lo haya, pero está más matizado y hay una legitimidad de la intervención estatal más fuerte. Esas diferencias llevan a políticas distintas, que se expresan en modelos de políticas de comunicación. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Qué pasa con la radiodifusión? Es lo mismo en ese sentido. Fíjense. Una pregunta. Antes. ¿La radiodifusión es un monopolio natural? ¿Tiene trampa? No. Tiene trampa la pregunta. No. Podría suceder por la cuestión de que el espectro es limitado, pero de todas Pero maneras... eso no sería monopólico, sería oligopólico en ese caso. Claro. ¿No? Monopólico es uno. Cuando hablamos a veces se exagera y se lo usa metáfora. Acá en Argentina, en los últimos tiempos sobre todo, se habla mucho de los monopolios de la comunicación, que es una metáfora exagerada, pero no hay monopolio. En Argentina no hay un monopolio de la comunicación, hay un oligopolio, ¿entiendes? A veces en el discurso político uno usa hipérbole, pero no hay un monopolio de la comunicación en Argentina. No hay un solo operador. Entonces, ¿es un monopolio natural? No. ¿Por qué no? Primero no surge, o sea, pienso en cómo surge en Argentina. No. De No. nuevo, no estamos hablando de la práctica, estamos hablando de la teoría. No, Todavía vamos a ver después la práctica. No, porque la base de la radiodifusión es la diversidad. Es la base de la radiodifusión, la diversidad. Es interpretativo eso. No. A ver, yo lo que te digo es, fíjate vos, si yo pongo una sola estación de televisión en la ciudad de Buenos Aires, ¿todo el mundo puede ver televisión? No. ¿Cómo que no? ¿Por qué?
No, o sea, si no tienen acceso a todo, o sea, una antena, por ejemplo. Bueno, sí, si no tenés comida, no comés. Esto es obvio. Lo que quiero decir es que si todos los que tengan televisión pueden ver la tele. Ah, ahí va, sí. ¿Cómo? Que todos podemos ver canales de internet. Sí, eso. ¿Todos podemos ver toda la televisión que queramos con una sola televisión? No, Sí, ¿quién te lo impide? Ah, una sola televisión. Con una sola estación de televisión que haya. Todos podríamos ver televisión 24 horas por día, obviamente que si emite 24 horas, si emite 6, podemos ver 6. Quiero decir, hay cosas que son, pero podemos ver toda la televisión que la estación de televisión emita. ahí sí entendí, sí. Bueno, para un cachito. Poner 2 estaciones de televisión, ¿haría que más gente vea televisión? No necesariamente. No, sería la misma, porque los mismos que tengan antena para ver uno, van a tener antena para ver 2. No es más gente en televisión. En términos potenciales, ¿no? Después lo que haga cada uno. ¿Cuánto me costaría tener 2 empresas de televisión en vez de una? Y el doble, el costo social sería el doble, ¿no? ¿Es un monopolio natural? Desde la perspectiva económica, sí. Lo que pasa es que en radiodifusión no nos guiamos solo por criterios económicos. Entonces, pues yo decía que es ni la respuesta. Si consideramos una lógica económica, es un monopolio natural. Es mucho más eficiente que haya uno a que haya varios. Igual que las telecomunicaciones. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la diferencia ¿dónde está? En el contenido. Como el contenido en las telecomunicaciones no es importante, lo que se diga a la gente no nos preocupa, eso lo va a decir cada uno, es una conversación privada, no me tengo que preocupar por la diversidad, ¿no? Con que haya uno que suministre el servicio y todos podamos decir lo que queremos, alcanza. Acá que tenemos, que encima queremos diversidad, que está muy bien que queramos diversidad, pero eso no es un valor económico, es un valor extraeconómico. Es un valor sociopolítico, sociocultural. La diversidad se podría dar por un día. ¿Cómo? Un día hacen distintos programas y hable de distintas personas. Sería una manera de tener diversidad, sí. Correcto, sí. Se podría hacer lo que vos estás proponiendo, es lo que vamos a ver más adelante, es un modelo de diversidad interna, que al interior haya diversidad. Pero en general, ninguna empresa querría invertir si te dice, bueno, sí, pero vos vas a 2 minutos acá, después le toca acá, viene otro. ¿Por qué? Porque no habría una integridad de la pantalla, sería bastante complicado. Pero sí, efectivamente, podría ser un modelo. Pero ¿se entiende lo que quiero decir? ¿Qué vemos? Que en la radiodifusión en general esta tensión entre ¿qué? Entre lo económico y lo sociopolítico. Permanente. Siempre digo, no sé si acá ya lo dije, pero me gusta provocar la diversidad cara. Que haya mucho producción cultural implica más recursos. Y este es un tema. ¿Cuánto está dispuesta la sociedad a gastar en diversidad? Obviamente después hay otro problema. Los que ya están adentro son los que menos quieren que entre uno nuevo. Una vez que hay alguien adentro, esos son los que van a luchar a muerte para que no entre nadie más. Sean los que sean. ¿No? ¿Por qué? Pero ¿en qué los afecta? ¿En lo económico? En lo económico. O sea, hay 4 canales de televisión. Fíjense. ¿No? Hay 4 canales. Si viene un quinto, ¿qué va a pasar? ¿Le afecta a lo que es la publicidad? La publicidad y la audiencia se va a dividir entre más. No va a aumentar la publicidad porque venga más gente. Solamente se va a dividir entre más. ¿Quiénes van a ser perjudicados? Todos los que ya están, porque van a perder algo. Entonces, además, una vez que ya se define quiénes son, no es que sea imposible, pero es muy difícil hacer meter más gente. Porque lo que menos quieren son los que están adentro. Es un sistema. Ahora, ¿esto a qué llevó? A 2 modelos mucho más opuestos que en el caso de las telecomunicaciones. ¿Por qué? Porque depende de lo que cada Estado interprete si es un monopolio o no. Esa respuesta del ni, de bueno, si consideramos mano económico, si consideramos mano ahí va a depender. Y fíjense, acá, en Estados Unidos, va a haber un sistema comercial, privado, oligopólico.
Porque había un par de empresas, tipo lo que era la CBS, la NBC, Tres empresas que la ABC. en realidad los canales de licencias son locales, pero hay tres cadenas que producen contenidos para casi todas las, para todas, sobre todo los contenidos de ficción y esas cosas que son los más costosos, ¿no? Las noticias en Estados Unidos se producen localmente, los contenidos se producen los contenidos de ficción a nivel nacional. Pero fíjense que implica un sistema privado, comercial, oligopólico. El Estado finalmente, ¿qué decide? Que va a otorgar licencias a empresas privadas. ¿Qué es una licencia? Una licencia de radiodifusión. ¿Qué implica una licencia de radiodifusión? Es como una concesión de una parte, como de un canal. Con permiso para mí. Claro, un permiso de Es el explotación. permiso temporario para usar una frecuencia de radio o de televisión. El Estado establece la cantidad de años, por ejemplo, en Argentina es 10 más 10. Actualmente, la ley actual que está vigente dice que tiene 10 y a los 10 años puede pedir renovar. Otros países la tienen por 15, otros países la tienen. Nunca va a ser por 2 años. ¿Por qué? Porque no genera Porque es muy difícil sustentabilidad. recuperar la inversión, entonces tenés que dar un plazo para que el tipo que invierte recupere la inversión. Entonces, es raro que sea menos de 10 años el plazo de la licencia de radio y televisión. Pero básicamente, ¿qué le dice el Estado? Usted puede usar este espacio, que es mío, es del Estado, se lo doy en concesión para que usted lo use por 10 años. No lo puede usar nadie más que usted. Tanto para la radio como para la televisión. ¿Cómo va a ser sustentable ese modelo? ¿Cómo se va a sustentar? ¿Cómo va a ser que se prolongue en el tiempo? Es decir, que no desaparezca. ¿Cómo? El contenido, la publicidad. Va a vender publicidad. Efectivamente, va a vender publicidad. ¿No? Es decir, va a disputar la audiencia. ¿Y su modelo qué es? Que tiene que generar ingresos publicitarios que sean superiores a los costos. Como si va a ser un sistema privado, tiene que ser muy superior porque tiene que pagar los costos y dejar ganancias. Nadie tiene una empresa para salir a cero, ¿se entiende? Nadie pone una empresa para sacar lo mismo que invirtió. Tiene que poner y sacar más de lo que invirtió. ¿Esto a qué lleva? A que la programación sea bastante homogénea. ¿Por qué? Porque todos tienen que identificar cuál es el público mayoritario y apuntan a eso. ¿Se entiende? Sí. Piensen ustedes que estamos hablando de la televisión del siglo XX. La televisión que había, en el mejor de los casos, 3, 4 canales, y era lo único. No había Netflix, no había Star Plus, no había cable, no había nada. Había 4 canales, en el mejor de los casos, en muchos lugares no había 4, en muchos lugares había un canal de televisión. Ahí era peor, porque ahí Bueno, ya en la década del 60 había más. Había del mediodía hasta la noche había. Pero el contenido puede ser homogéneo, pero son horarios, como pasa ahora. Porque A tenés ver. una audiencia mayor, por ejemplo, a las 8 de la mañana, Sí. de 8 a 10 todos los canales pasan más o menos el mismo contenido. Y de 10 a 1, por ejemplo, captás otra audiencia. Correcto. No. Y ahí va pasando otro Está contenido. bien, O sea, pero es fíjate homogéneo, vos. pero son horarios. ¿Qué es lo que pasa hoy en día también? Pero hoy menos porque hoy tenés mucha más diversidad y tenés mucha mayor oferta. Entonces, Sí. hoy vos, a ver, sí, ¿quién sigue haciendo en parte lo mismo? La televisión generalista, los canales abiertos, que son los que se financian centralmente por publicidad. Pensá que los canales de cable, los otros no se financian por publicidad, se financian por el abono. Es otro modelo económico. Por eso que esto es lo que de alguna manera estoy tratando de que vayan pensando. Las formas en las que operan los sistemas de comunicación están muy condicionadas por el modelo económico que las sustenta. El señor que empaqueta señales de cable, ¿de qué vive? O sea, yo soy, no sé, Teis Sports, o TN, o no sé, Nickelodeon. Da igual. ¿De qué vivo yo? Claro, que por un lado tenés el tema de la publicidad y No, por el no, otro la lado... publicidad es ¿de qué vivo? De venderle ese paquete de señales a uno que agrupa señales. ¿Y ese de qué vive? Claro. De cobrarle a la gente por las señales agrupadas. Yo dependo de que me compren el canal nada más. No dependo de la publicidad. Sí, además si puedo sacar un extra de publicidad lo voy a sacar, pero mi modelo
no es la publicidad. Mi Era modelo lo que quería. es meterlo en la grilla de canales y que me van a pagar un porcentaje por abonado, y en relación a, ahí sí, ¿a qué? A cuán atractiva sea mi señal. Si mi señal es muy atractiva, van a pagar más por abonado, y que haya, que tenga, o sea, yo voy a venderle no sé, yo soy el dueño de Nickelodeon, se lo voy a vender a Cablevisión o a Fiverr. Y le digo, bueno, mirá, vos tenés 3 millones de abonados, pagame 10 centavos por cada uno de los abonados. Y me llevo, ¿se entiende? Yo empaqueto una señal, pero eso digo que eso es distinto del tipo que solo vende publicidad. Porque el que solo vende publicidad tiene que tener audiencia, porque si no, no tiene ingresos. Estos son los canales de aire, lo que eran los canales de aire antes. ¿Se entiende? Telefe, Canal 13, Canal 9, Canal 2, solo tienen un modelo económico. Producir cosas que generen audiencia y que los tipos que tienen publicidad, que van a poner publicidad, paguen más de lo que cuesta el programa. Esto hoy cada vez es más difícil. ¿Por qué? Porque ustedes no miran televisión. Bueno, aquí no voy a decir. ¿Qué? ¿Quién de ustedes mira canales de televisión abierta? ¿Qué? Además de Gran Hermano. Saquemos Gran Hermano que es el suyo. ¿Cómo? Bueno, pero consumís en la computadora. Pero no es lo mismo consumir por computadora que... Pero consumís en la computadora contenidos audiovisuales, porque el problema es que hoy televisión, digamos, si vos ves Canal 7 en la computadora, está bien, pero no lo ves porque no consumís televisión, eso es lo que te quiero decir. Sí. Lo que estoy diciendo no es tener televisión, ¿se entiende? Es el tema si consumís contenidos audiovisuales o no consumís contenidos audiovisuales. Si vos ves Netflix en la computadora, estás teniendo un contenido audiovisual. A los efectos de la economía del sector, ¿se entiende? A los efectos de cómo se maneja. Fíjense que creo que 4 o 5 levantaron la mano. No sé cuántas gente habrá acá, 60 personas, 70 personas. O sea, nadie. Si fuera por ustedes, la parada de televisión cierra mañana. Una cosa llamativa es que el deporte por nuestra plaza, de básquet, Sí. en los tiempos muertos o en el tiempo, No hay nada. No hay nada. Sí. Y digo, yo me parece muy, digo, ¿por qué no venden publicidad? Pero no, No. bueno, así se ve. A veces es una placa fija, a veces una plaza fija, a veces lo que emite la señal original, si es un contenido extranjero. No, te la dejan sin sonido, lo que sigue pasando, no sé, te están transmitiendo un partido de tenis en Estados Unidos. Lo que esté transmitiendo en la televisión sin sonido, porque para no saber, o una placa fija. ¿Por qué? Porque ellos no están, su negocio no es vender publicidad, es contenido. Cuando Podrían venderle igual, No, porque... Cuando vos pagás esta plata, pagás también tener publicidad. No, lo que pasa es que Es otro asunto. pensá que eso está empaquetado para muchos lugares distintos, no está empaquetado, porque ahí tenés el problema de que la publicidad donde se vende en el mercado local, y vos tenés acá una producción de plataforma que no es del mercado local, es del mercado latinoamericano, entonces tendrían que tener una agencia para Argentina, dividir las señales, ellos están empaquetando una señal para toda América Latina. Si te fijás, los comentaristas, si vos de lo que sea, son regionales, salvo las señales, por ejemplo, si vos, digo, ya que me pongo técnico, pero para que entiendan, si vos mirás ESPN, cuando relata partidos de equipos argentinos, ahí ponen comentaristas argentinos. Pero si son en general son regionales. ¿Por qué? Porque los tipos están empaquetando una señal para toda la guerra. Entonces, si vos no podés meter publicidad, salvo que venga uno y te pague una empresa que quiera publicidad regional, y ahí probablemente la metería. Pero es tanto lío que prefieren directamente vender el contenido. Pero lo que, digamos, más allá de esto, que son buenos ejemplos que vayan surgiendo, lo que yo quiero que vean es que lo económico condiciona el producto. ¿Cómo? ¿Lo económico condiciona qué? Las maneras en que se dan, digamos, la política es un condicionante, efectivamente. ¿Por qué? Porque el Estado da, esto es una elección del Estado que haya sido así, privado, comercial o oligopólico. Pero una vez que hay una definición genérica, después lo económico, ¿cómo opera concretamente esto? Va a ser decisiones económicas, que la toma ¿qué? El que tiene la licencia, que tiene que tener una lógica de qué, de cómo ganar plata. Por eso decíamos yo en la primera clase que en el siglo XX es más importante lo económico que lo político ideológico. Porque lo que estructura el funcionamiento es tener una lógica comercial. Y en el caso de las cosas de los sistemas que son sostenidos por publicidad, tienen que tener audiencia, porque si no tiene audiencia no hay ingresos.
Este es más fácil de comprender, además, ¿por qué? Porque es el más parecido a Argentina, ¿no? Como si yo tuviera, después vamos a ver más detalles, pero ¿cómo sería el sistema argentino de televisión? Privado, comercial, oligopolio. Por eso digo, aunque ustedes ya casi no consumen televisión, saben cómo fue la televisión, creo. Ustedes ya casi no la consumen, ustedes van a la plataforma, todo lo hacen en otro lugar. Fíjense, digo, y con esto cierro, porque si uno, después ya veremos más cuestiones de economía, que a mí me interesa que conozcan el funcionamiento económico del sistema de comunicación. Pero fíjense una cuestión. La ficción ha desaparecido de la televisión argentina. O sea, casi no hay ficción argentina en la televisión argentina. ¿Por qué no hay? ¿Por qué? Porque le sale más barato. Más rentable. Bueno, las dos cosas son más baratos y más rentables. Ya podríamos decir, los enlatados argentinos, la ficción argentina no es rentable directamente, genera pérdida. ¿Por qué? Porque hacer un capítulo de ficción es mucho más caro que lo que vas a recaudar por publicidad. No hay manera. ¿Qué más? ¿Tienen idea cuánto cuesta hacer un capítulo? A ver, por supuesto que es un promedio, ¿no? Porque puedo gastar, si contrato Darín, el presupuesto se me fue al diablo, pero uno promedio, sin Darín y sin todos desconocidos, un intermedio. Uno de Cris Morena, por ejemplo, un capítulo de Cris Morena. ¿Cuánto puede costar? 40 minutos de televisión. $50.000. 40, o sea que vos, lo que quiero que digan es que tienen que recaudar por publicidad. 70.000 por lo menos. Sí, en realidad, en el caso particular de Cris Morena, que también ya medio ha desaparecido, el negocio era el conjunto, era la publicidad. En realidad ella iba a pérdida en lo que le pagaba Canal 11 por el capítulo, pero esa era la posibilidad de merchandising, espectáculos, cine, no sé qué, todo. Entonces, ahí había un modelo de negocio distinto. Pero lo que quiero decir es, de alguna manera, si me costó 50, tengo que recaudar 52, porque si no, me tengo plata. Lo último eran como 20 minutos de programa, 40 o media hora de publicidad y 20 minutos restantes de programa. Y para ahí te fuiste con el media de cosas. No, hacían tipo 10 minutos de video, pero para mí fue que es cuando cambió la tanda publicitaria, que hubo un cambio de... Sí, a ver, dura lo máximo que te deja la regulación en general y a veces incluso se pasan un poco y pagan la multa. Pero el problema que tenés hoy es que cada vez es más difícil tener publicidad. Y no solo que cada vez es más difícil tener publicidad, sino que cada vez la publicidad vale menos. Porque la publicidad, ¿en base a qué se paga? Al rating. Y el rating es público. Entonces, si vos antes tenías 40 puntos de rating, eran 4 millones de personas. Eran 40, perdón. Los influencers por... ¿Cómo? Ya no hay alguna tele que congregue varios. Bueno, cuidado, no hay que ser... Hay algunos pocos espectáculos que siguen congregando. Yo no diría que nada congrega. Los espectáculos deportivos siguen congregando. El Mundial es un ejemplo. Gran Hermano es un ejemplo. Hay excepciones. Gran Hermano fue el no caso diría raro. que nada, pero es mucho más... Entonces, lo que quiero decir, y por eso planteaba el ejemplo de la ficción, lo que quiero decir es muy difícil que un programa hacer ficción sea rentable. Entonces ahí voy al enlatado. ¿Por qué? Porque la data es mucho más barata. Entonces, como me cuesta más barato que comprarlo que hacerlo, compro y eso me sale rentable en horarios marginales. Nunca lo voy a poner en el prime time. Si ustedes se acuerdan, hace 20 años o 15 años, el prime time en la ficción argentina iba a prime time, iba a horario central porque tenía mucha audiencia. Ahora los enlatados se van desplazando del prime time porque no logran tanta audiencia como lograban las producciones. Ahora van como... ¿Vos querías comentar algo así? No, que siento que ahora actualmente hay un cambio entre, digamos, la ficción y los realities, que son los que más concentran Claro. público. Sí. Pero no sé, ahora, por ejemplo, en Gloria la mano hay una ficción en prime time que busca o que está comprada. Creo que incluso esa serie también se puede ver en alguna plataforma, pero no se transmite. Sí. Y tiene buen rating. Sí, tiene un buen rating, pero a ver, una cosa importante en relación a lo primero que dijiste. El reality es mucho más económico que la ficción. Entonces, el reality es un formato que puedo sostener económicamente. Hacer un programa... ¿Qué? No tienes que pagar el reality.
Sí, pagás el derecho a hacer la No, y se viró de el formato, lo que se llama el formato, pagás el formato. Se viró de publicidad a brand placement. O sea, ponen en Gran Hermano lo que hacen es paneo de marcas en el supermercado. Sí. Entonces es mucho más barato el Sí. costo. Sí, pero eso no te soluciona. No te aseguro que no. Pero digo, se viró. Se cuenta Sí, como- pero la clave de la rentabilidad todavía sigue en los medios, sigue siendo publicidad. Que pongas product placement te baja, te ayuda, pero no hay programa que se pueda sostener solo con product placement. Eso, a ver, como hay poca publicidad, o sobre todo en general poco, todo lo que puedan agarrar de todos lados lo van a hacer, pero no sostenés un programa solamente con product placement. Product placement es meter dentro del programa la publicidad, ¿no? Bueno, hay muchos. Olmedo lo hacía el product placement. ¿Qué? Ahora, fíjense, déjenme avanzar un poquito porque si no... En Europa, por distintas características, por distintas historias, no va a haber televisión ni radio Privada. privada. Estamos hablando de qué momento, 1920, 1940, 1920 cuando empieza la radio, 1950, 1960 cuando empieza la televisión. Claro que el Estado se va a quedar con las licencias, va a tener muy poquitos canales, 1 o 2 por país, de televisión, un poco más de radio. ¿Cómo se va a financiar esto? Con un modelo totalmente distinto. No hay publicidad. Esta televisión no tiene publicidad. ¿Pueden ser impuestos? Es una licencia que se le cobra a los que tienen aparatos de radio y televisión. Es decir, la gente que tiene aparatos de radio y televisión, es decir, que usa el sistema de radio y televisión, paga para que exista el servicio público. Paga una cuota anual para que exista el servicio público. ¿Cómo? En Japón hay un sistema similar, la NHK, que es la televisión nacional de Brasil, la televisión nacional En Francia. ¿Cómo? En Francia Francia, también. Inglaterra, España, Italia, Grecia, Portugal, los Países Bajos, Bélgica, los países nórdicos. Prácticamente todos los países de Europa adoptan este modelo. No es exactamente igual, pero es similar en todos los países. Arquetipo de este modelo. La que muchos piensan que es la mejor televisión del mundo. La La BBC. BBC. Es el arquetipo de la televisión pública, estatal. Funciona con un presupuesto público. Fíjense una cuestión que cómo la hace totalmente distinta. No dependo de la publicidad. Puedo poner lo que quiera, porque mi modelo de ingresos no está vinculado a mi audiencia. Cuando se estatizó acá en Argentina, porque en Argentina era un modelo privado, comercial, Sí. se estatizó, no se cobraba, pero digamos, era como un híbrido, ¿sabes? A ver, primero teníamos que ver en qué periodo. Supongo que está refiriendo al periodo 75-90. Es el periodo... Bueno, a ver, por eso yo mencioné que la televisión empieza estatal en el 51, en el 60 empiezan los canales privados. Ahí es cuando explota la televisión, el momento de desarrollo de la televisión argentina es la década del 60, y en el 75 esos canales privados son revertidos para el Estado. Ahora, ¿qué ocurre? Yo te diría que, pensá que en el 76 viene la dictadura militar, lo que había sido un intento de política más vinculada, habría que ver qué hubiera pasado si no hubiera habido dictadura, no sabemos, pero lo que había una idea de llevarlo hacia este sistema, la dictadura, yo diría que eso combinó lo peor del privado comercial con lo peor de lo público. O sea, es un modelo que mejor lo verán en clase, los prácticos, en las próximas clases, pero es lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque se siguieron financiando por publicidad. Eran canales del Estado, pero competían entre ellos. O sea, en vez de una lógica de, bueno, como somos el Estado, no tiene sentido que el Estado compita con el Estado, ¿se entiende? La competencia entre privados tiene una lógica. Bueno, cada uno trata de ofrecer lo mejor, pero el Estado supone que planifica y distribuye. Bueno,
como cada uno de los canales quedó a cargo de una de las Fuerzas Armadas, pero efectivamente fue así, un canal era del Ejército, uno de la Fuerza Aérea y otro de la Marina, competían, como así los marinos competían a ver quién tenía más rating. Con lo cual fue un despilfarro, fue todo malísimo, fue un desastre. Medio Es el irónico. peor ejemplo de política pública de rating. Medio loco, medio irónico. Fue como ¿Cómo? toda una rareza eso. No fue una rareza, fue un desastre, fue una cosa. Pero por eso digo, No, pero digo es que- el peor ejemplo que podemos tener de cosas. Ahora, ¿en qué se parecía, si querés? En que fue bastante similar a un monopolio público, en el sentido de que había un solo propietario. Igual era eso era relativo, ¿por qué? Porque en el interior los canales siguieron siendo privados. ¿Canal 9 no era privado en esa época? No, Canal 9 se privatizó en el 83, ni bien volvió la democracia. En realidad la licitación se la hizo la dictadura, pero el que le dio la licencia a Romay, que es el que la toma, fue Alfonsín. Ya lo vamos a ver. Eso, si no tengo que explicar la clase siguiente en la clase 2. Déjeme avanzar un poquito con esto. Fíjense, entonces, tiene una fuerza independiente de financiamiento, ¿se entiende? O sea, esto permite que, fíjense, acá, yo no quiero que vean de nuevo cómo a una misma política se responde, a un mismo interés público se responde de manera distinta. Acá la diversidad es externa. ¿Cuál es la idea? Que un canal va a ser distinto del otro, que va a ser distinto del otro, porque cada uno lo va a orientar según lo que entienda que es mejor. Acá se intenta que la diversidad sea interna. Que al interior del canal se reflejen los distintos intereses sociales que aparecen. ¿Cuánto se logra? Eso es subjetivo. Hay quienes creen que esto es un modelo mucho más diverso que este, hay quienes piensan que no. En términos de programación, ¿qué tiene? Acá, insisto, no van todos a lo mismo, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque no dependen de la publicidad. Puede programar con mayor amplitud. Puede. Después si lo hace o no, ¿cuál es el riesgo de lo público? ¿Cuál sería el riesgo de este modelo? La cercanía con el gobierno, ¿no? Siempre está el problema de cuánta independencia, cuánta autonomía tiene esto del gobierno. Claro, la pregunta sería si hay libertad de expresión justamente al ser todo monopólico público, o sea, la voz del gobierno podría ser. Bueno, yo no sé si vieron lo que pasó, para tomar un ejemplo de lo distinto de lo que pasa no sé si vieron lo que pasó con Gary Lineker hace poquito. Sí, ¿Para quién trabaja Gary Lineker? BBC, ¿Qué? la BBC. Para la BBC. ¿Vieron lo que pasó? ¿Qué hizo Gary Lineker? Gary Lineker, para los que no lo conozcan, es un futbolista, jugó contra Argentina en el 86, y ahora es comentarista de la BBC. Criticó una política Criticó una inmigración. política pública del gobierno británico y la BBC lo despidió por criticar al gobierno británico. Bueno, la reacción de la sociedad inglesa fue tan intensa que lo tuvieron que reincorporar en la BBC y pedirle disculpas por haberlo echado. Poniendo, acá no puede usted. O sea, pero para que se una idea, los futbolistas terminaban los partidos y se negaban a hacerle comentarios, venían los periodistas a hacerle el reportaje y le decían, todos ustedes sigan, la BBC no le hablamos. Y duró 3, 4 días hasta que un fin de semana no le dieron reportajes a la BBC. ¿Y por eso se utilizó como censura? Se leyó como intervención del gobierno sobre la televisión pública. De nuevo, es una tradición, a ver, no se construyó de un día para el otro, hay una tradición de relativo. Yo no digo que ojo que tampoco quiero idealizar, no es una autonomía absoluta, pero hay una relativa autonomía que hace cuando se cruzan líneas rojas de autonomía, hay una reacción social. Eso acá no podría pasar, por lo menos en el corto plazo, porque no hay esa tradición, ¿se entiende? Acá el canal público hace, a ver, vamos a decirlo brutalmente, cuando hubo dictadura, el canal público era de la dictadura. Cuando vino el alfonsinismo, fue el alfonsinismo, vino el menemismo con los menemistas, kirchnerista, macrista, y así. Claro, digamos, siempre no sé, sujeta a la línea. Es difícil pensar una autonomía cuando hay una casi subordinación de lo público a lo gubernamental. Acá siempre es todo sujeto a la línea editorial de cada gobierno. Bueno, pero es un problema que deslegitima una idea de lo público como autónomo de lo gubernamental. De nuevo, yo no estoy vendiendo un modelo frente a otro, estoy diciendo cómo en cada lugar se interpreta distinto el interés público y cómo entienden que la mejor manera se dan cuenta distintas según la historia, según el momento.
Esto es lo que me interesa que traten de identificar. Después, insisto, explicar cada una de estas diferencias llevaría mucho tiempo y no lo vamos a hacer. Pero sí me interesa que visualicen eso. Que visualicen. Y fíjense, si lo pensáramos para América Latina. Profe, una consulta. Sí, claro. En Europa, ¿a quién se le cobra ese impuesto? ¿A quien tiene el dispositivo? A ver, es lógico que piensen en un impuesto. Técnicamente no es un impuesto. Es una licencia o canon, que es algo que pagan los usuarios. No digamos, ¿Pero cómo se paga? ¿Con un servicio? generalmente se pagaba en la factura del teléfono. O sea, además del teléfono, había eso en Inglaterra sigue siendo así, pero en otros países se dejó de, por ejemplo, ¿Y en la Francia? televisión española, si ustedes ven que a veces en el cable está la televisión española, hace tiempo que dejó de cobrar eso y metió publicidad, lo cual es un chastre, porque tiene un poco de público y un poco de privado. Y en Francia Empieza a creo ser- que cobraban por televisión, porque no sé si cada vez que comprabas el aparato o te venía como... Cuando comprabas el aparato, entrabas en una base de datos, y entonces cuando venía la factura de teléfono, anualmente, en una de las facturas te decía cargo por BBC, que si tenías radio era una cantidad, si tenías radio y televisión era más. Es un cargo anual, ¿para qué? Para que exista la BBC. Por eso que no es un impuesto en el sentido de que es para que exista algo público. ¿Es como pagar la luz o el agua acá? No, porque la luz y el agua lo pagás por lo que consumís, acá lo pagás para que exista. Por eso digo que no es exactamente un impuesto. No, la luz, consumís más luz y pagas más. Consumís más gas y pagas más. Acá vos pagás para que exista la BBC. Aunque no lo consumas. Aunque no lo consumas. Si tenés aparato de radio y televisión y si no tenés aparato de radio y televisión, no pagas nada. De hecho, hoy, en Gran Bretaña, hay estaciones privadas de radio y televisión y vos seguís pagando por la BBC aunque solo veas estaciones privadas. Vos decís, no, pues yo pago, no quiero pagar BBC, no importa. Usted es usuario de radio y televisión, tiene que pagar para que exista el servicio público. No lo consume, es su problema, no lo obligamos. Por eso digo que no es un impuesto, es para que exista, aunque se parece mucho a un impuesto, no quiero decir digamos, pero no es técnicamente un impuesto. Una forma de garantizar los fondos para la que exista prestación. la radiodifusión pública, efectivamente. ¿Qué pasa en América Latina? ¿Cómo fue la telefonía en América Latina? Y hubo pública, ¿Qué podemos decir que fue? Que fue un monopolio. ¿Por qué? ¿Por qué estamos seguros que fue un monopolio? porque había solo una empresa. Porque es un monopolio natural. Las telecomunicaciones son un monopolio natural. Entonces, ¿qué sabemos? Que no es un monopolio. Ahora, ¿qué fue un monopolio privado o fue un monopolio público? En los orígenes, del siglo XX. ¿La qué? Público, ¿La radio o la tele? No, las telecomunicaciones. La empresa de telefonía. Público. Público, ¿no? Sí, ¿por qué? No hay capital privado suficiente, esto es una inversión de muy largo plazo. bueno, acá tenemos Entel. Entel, por ejemplo, Entel. Por ejemplo, si alguien ha tenido la oportunidad de viajar a Uruguay, Antel, que sigue existiendo, a diferencia de Entel. Digo, para dar un ejemplo que existe. Sigue habiendo una empresa pública de telecomunicaciones en Uruguay, que funciona muy bien, por cierto. ¿Y qué pasó con la radiodifusión? Privado. Podríamos decir que es igual a este, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O sea que fíjense que América Latina podríamos decir de manera genérica que es un híbrido. Porque en materia de telecomunicaciones seguía más por el modelo europeo y en materia de radiodifusión seguía más por el modelo norteamericano. De nuevo, habría que ir a ver país por país, pero genéricamente podemos identificar eso. Ahora, esto es el origen. Si ustedes trabajan el texto de Van Quillenburg y McQuell, van a ver que ellos identifican tres momentos. El inicial, el origen, que es en el que yo me detuve más, porque es lo que me permite explicar lo que les digo, cómo se tradujo el interés público en políticas, y es porque donde se definieron los modelos. Van Quillenburg y McQuell hablan de una segunda etapa de servicio público, que coincide con qué más o menos.
a nivel de Estado. ¿Con qué modelo de Estado coincide esa etapa de servicio público? ¿Se imaginan que puede conseguir? ¿No? Es decir, vemos que hay una cierta correlación entre modelos de Estado y modelos de política de comunicación. Un Estado más intervencionista favorece más intervención del Estado en torno a los sistemas de medios. Yo acá no me voy a detener mucho. ¿Por qué? Porque básicamente en esta segunda etapa, aunque es interesante que lean el texto y que vean las políticas que se desarrollan, de legitimidad de la intervención del Estado, esta estructura se mantiene tal cual. Esto se mantiene, o sea, si hiciéramos el cuadro de la segunda, nos daría exactamente eso. No hay cambios estructurales. Hay una mayor legitimidad de la intervención estatal, pero no se altera esto, es decir, donde sigue siendo un monopolio privado, sigue siendo un monopolio público, sigue siendo un privado comercial, sigue siendo un monopolio público. Sin embargo, donde va a haber cambios importantes, ¿cuándo es? En la tercera etapa. La tercera etapa, según Banco William Nobel, que va de 1980 en adelante, acá, un paréntesis importante, el texto de Banco William Nobel, que es central para, como concepción de la política pública de comunicación, está escrito en el año 2003. Esto implica que los últimos 20 años están analizados, obviamente, porque si no harían futurología, ¿no? O sea, llega hasta el 2003. Habría que ver si todavía seguimos en la misma etapa o no. Yo no estoy muy convencido. Yo hago mi análisis y no estoy muy convencido. Y hasta qué punto el desarrollo de Internet cambia esto, cambia todos estos modelos. Si estamos, o sea, se quiere decir si pasamos una nueva fase o si estamos en la fase anterior. Pero hasta el 2003 esto era así. A nivel de Estado, ¿qué ocurre en 1980? Hay una tendencia a una transformación del Estado hacia una... Y acá va a haber una transformación importante. A partir de los 80 se van a dar dos procesos que están muy vinculados con las lógicas neoliberales, que son privatización y liberalización. ¿Es lo mismo privatización que liberalización? No. ¿Cuál es la diferencia? Es como, una cosa es privatizar un servicio y otra cosa es como liberar la forma de prestarlo. Liberar no quiere decir como que pueden entrar los otros Claro. países. No, otros países. A otros operadores. Apertura de capitales extranjeros. No necesariamente extranjeros. Apertura, fíjense. Privatizar está bien. ¿Privatizar qué es? Venta de activos. Algo que es del Estado pasa a ser privado. Eso es privatizar. Yo vendo una empresa. Liberalizar es abrir un sector que está cerrado. Hay un sector que dice, acá no puede entrar nadie. Por ejemplo, ¿cuál? El monopolio público. El monopolio público por regulación que decía, no, es un monopolio, acá no entra nadie. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo puedo hacer dos cosas sobre esto. Puedo privatizarlo o puedo liberalizarlo. ¿Se entiende la diferencia? Por ejemplo, en Argentina, fíjense, en el año 90, cuando se vendió Entel, ¿qué se hizo? ¿Y se liberalizó el mercado? ¿Qué? Pero es que, Eran dos monopolios, lo único que se hizo se puede dividir el país en dos zonas. claro, pero- Es como Edesur y Edenor para acá, para el compañero que lo sufre. Vos no te podés ir a Edenor, ¿estamos de acuerdo? Ese es un mercado que no está liberalizado, ¿se entiende? Siguen siendo que vos, lo que se hizo fue un monopolio o dos monopolios. Vos tenías uno solo, que era la misma empresa, la tenés dos, pero cada uno es monopólico. se vendió el activo y se los dividió. Se privatizó, pero no se liberalizó. Ahora, sin embargo, hoy la telefonía móvil, ¿cómo está? Esta está liberalizada. ¿Se entiende la diferencia? Una cosa es privatizar, otra es liberalizar. ¿Liberalizo cuándo? Cuando dejo que entren otros. Puede ser capital extranjero, muchas veces es capital extranjero, pero puede no ser capital extranjero. No tiene que ver con el origen del capital, sino con que puedan entrar a un mercado cerrado otros operadores. Es decir, que ¿qué cambia? En definitiva, fíjense, la concepción del interés público. En ese balance, ¿qué empieza a tener más predominio?
En el balance entre lo económico, lo sociopolítico, ¿qué empieza a tener más propio económico? O sea, el desarrollo económico. Eso empieza a ser más importante como factor de definición de política. Y fíjense que ahora sí se reestructura si estamos pensando en los 80 en adelante, ¿qué vamos a ver acá? Competencia privada. Perdón, una cuestión. Efectivamente, lo político es muy importante, pero antes de avanzar tengo que decir una cosa. También que hay en los 80 un enorme cambio tecnológico que hace que los consumos empiecen a cambiar drásticamente. ¿No? Desde cuestiones como por ejemplo la videocasetera, que hace que yo pueda ver la televisión cuando quiero y no cuando me dicen que la tengo que ver, a cuestiones como el cable, que me multiplica la oferta. ¿Cómo? Internet, a ver, ¿cuándo aparece Internet? ¿Qué? En los 60 vos conocías mucha gente que usaba Internet. En los 90 recién empezaba. En los 60 había 4 ingenieros en Silicon Valley que hacían Internet. El resto era un fenómeno así. A ver, ¿qué? En el mundo, mediados de los 90, o sea, hasta el año 95, piensen una cosa, hasta mediados de los 90 no existía lo que se llama el World Wide Web, el famoso WWW. Hasta ese momento había que saber programar para entrar a Internet. Hasta que se empieza a poner. Internet es comunicar una computadora con otra, ¿estamos de acuerdo? Es poner en contacto mi computadora con la que yo quiera acceder. Brutalmente es eso, pero ¿me entienden? ¿Me siguen, no? Para eso hay que darle indicaciones a tu computadora de que se conecte con la otra. Hasta que no se inventó el protocolo, que cuando vos pones www.social, ahora ya no se pone www, pero en su momento era www.sociales.ua.ar, básicamente ya está diciendo a tu computadora que se conecte con la de las facultades sociales. ¿Estamos de acuerdo? Antes había que dar una enorme cantidad de instrucciones de programación para lo mismo. Hubo un tipo que se dio cuenta, dice, si acá no simplificamos esto, nadie va a ser programador informático, lo va a usar ¿quiénes? Los ingenieros, los tipos que están en el coso. Hasta el 95 eso no, en el 93, 91, 93, 95, la masificación de Internet es el 95, y a partir del 95 se comercializa. ¿Qué es lo que es el gran cambio? Cuando las marcas dicen, acá hay negocio, y va la inversión, va Coca-Cola, van todos a querer estar en Internet. Antes de eso, Internet venía creciendo, pero era un uso ínfimo. 95. Ahora, ¿para qué se usaba Internet? Porque este es el otro tema. Fíjense, ¿para qué usamos Internet los que vivíamos en el 95? ¿No lo usábamos como usaban ustedes? No crean que Internet es lo que soy. ¿Para qué se usaba Internet? ¿Para qué en el trabajo? Mail. El mail. El Internet, la manera por la que entramos todos a Internet era para mandar mails. Lo que era local, los casos era el teléfono para conectarse a... Pero lo que quiero decir es que el uso que nos atrajo era el correo electrónico. No había, a ver, por esto mismo ni siquiera había decís, Google. El peso que tenía y la capacidad de transmisión era tan baja que si vos mandabas una foto, yo me acuerdo que me peleé con un amigo porque mandé una foto por internet y me estuvo colgado del internet, porque además ¿qué ocurría? No podía, eran secuenciales, entonces no podías bajar un mail hasta que lo bajas el anterior. Me mandó una foto, me tuvo 3 horas bajando la foto y yo ya me dije, sacame eso de ahí porque no tengo colgada la computadora porque vos mandaste una foto. Son cosas que ustedes no se imaginan porque es otro uso, pero lo que quiero decir es que el uso era por eso quiere decir... Era Internet, básico. Lo que quiero solamente es que vean esto. Cuando dice Internet empezó en el 95, sí, empezó el correo electrónico usando la conexión de computadora. No es que Internet empezó en el año 95. Las redes sociales, que es lo que usan ustedes, ¿cuándo empezaron? Se materializó en 2010. A partir del 2010. Sí, pero 2006 en Facebook eran los amigos de Mark Zuckerberg en el colegio. A partir del ICA del 2010. Algunas 2006 y el boom 2010 en adelante. Sí, pero ahora me mensajes de texto. ICQ, mensajea, te me mandaban mensajitos.
Claro, pero la Ni plata, fotos te mandaba. la ¿Ves plataforma, foto? bueno, sí, bueno, la foto Quiero sí. decir, ¿se dan cuenta? Es mucho más reciente, no es un modelo que, porque a ver, piensen que ustedes, piensen una sola cosa, y ahora, yo después la fecha podemos, pero lo único que me interesa es, para usarlo como usamos ahora, tiene que haber banda ancha en el teléfono. Hasta que no hay banda ancha en el teléfono, todo lo demás eran usos mucho más restringidos. No se veían videos, no se veía nada. Y banda ancha en el teléfono, en Argentina, 2014. 9 años. En el resto del mundo un poquito antes. Pero yo vivía en España en el 2011 y no había WhatsApp. En 2011 en España no había WhatsApp. Empezaba WhatsApp. Me acuerdo que me dijeron, mirá, esto, ponete WhatsApp, no sé qué, en el 2011. ¿Qué? Estaba BlackBerry. Bueno, ¿se entiende lo que quiero decir? A veces pensamos que el mundo de hoy estuvo... No, el mundo de hoy, incluso... Ahora, por eso digo que esa transformación tecnológica fue cambiando las formas de consumo. Totalmente. Por eso, para decirlo, hay un cambio en la política, pero también hay un cambio en la disponibilidad, en los usos, en los consumos. Porque si no, parecería ser que no es un fenómeno... Ahora, el cambio en los consumos hace que sea mucho más difícil que el modelo económico. Porque antes, como había este modelo era muy claro. Yo tenía 4 canales, producía, consumía, la gente sabía. Ahora es mucho más difícil saber cuál va a ser el modelo económico de cualquiera de estas cosas. Insisto, hay transformación tecnológica, hay cambio político, hay crisis de modelo económico y hay adaptación de los usos sociales. Todo eso es lo que lleva a la incertidumbre de estos modelos. Porque se está cambiando radicalmente. ¿Qué pasó acá? Competencia privada. Es decir, acá, fíjense, ¿acá qué hubo? Acá hubo liberalización. La empresa ya era privada, pero ¿qué se permitió? Entrar actores nuevos al mercado. Había una sola empresa, AT&T, ahora hay más empresas de telefonía. ¿Acá qué hubo? ¿Qué? Privatización. Y liberalización, las dos cosas hubo acá. Porque se privatizaron las empresas que eran del Estado, pero además se dejaron entrar a nuevas empresas. O sea, acá hubo las dos cosas. Pero el resultado es competencia privada. ¿Acá qué pasó? En el sistema de radiodifusión norteamericano. Como que no ha cambiado mucho ¿Por prácticamente. qué no cambió? Porque fíjense que todos están yendo hacia este modelo. Ah, Entonces, como todos van a este modelo es el que no cambia, porque es el punto de llegada de nosotros. ¿Se entiende? ¿Es más sostenible también en el tiempo? No, eso justamente es lo que vemos que ahora está en crisis. Este modelo está en crisis. Pero bueno, sí, son muy pocos años. ¿Cómo? Que además son muy pocos años. ¿Cómo pocos años? Porque esto no se va a virar en 1980. Sí, pero lo que te quiero decir es que hoy este sistema de radiodifusión privado comercial está en crisis. Por eso digo que duró pocos años. No, duró desde 1920 hasta la actualidad. ¿Te parece poco? No sé si esto. Ah, la discusión, yo hablaba de telecomunicaciones. No, telecomunicaciones fue monopolio privado entre 1900 y 1900, no sé, ahí está en el texto, que creo que en el 86 se privatiza, se libera AT&T, se la obliga a dividir. Creo que es el 86, no me acuerdo exactamente el año. Ahí dejó de ser un monopolio y pasó a ser un sistema competitivo privado. Este se mantuvo más o menos igual. Pero este está en crisis hoy. Porque no hay ingresos publicitarios, o sea, hay menos, no es que no haya nada, pero hay mucho menos ingresos. Y acá, este es el más complicado. es como que en realidad se liberalizó en cierto punto Acá hay privado comercial y servicio público. O sea, en general acá no se privatizaron las empresas del Estado, se autorizaron empresas privadas, ¿entiendes? Entonces están las dos. O sea, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia? Antes estaba la BBC, única, ahora está la BBC y, por ejemplo, Sky, la empresa de Richard Murdoch, que es una operadora privada. Están las dos. Pero si vemos que y empezamos a América Latina, ¿qué pasó? También acá, competencia privada. ¿Se dan cuenta?
hay una reorientación de la política pública hacia un predominio de lo privado comercial. Es decir, o de la competencia privada. ¿Qué podemos decir? Que lo que orienta el interés público en los últimos años está mucho más ligado a qué? A lo económico que a lo sociocultural. ¿Me quedó alguna duda? No hay problema que vos las preguntas. No, que es declarado para Europa radiodifusión. Ah, que conviven el privado, sí, porque además todo borrado no se entiende nada. Privado comercial con servicio público. O sea, convive la BBC con canales privados. Por eso ahí no hay privatización, hay solo liberalización. Se dejan entrar nuevos, pero no se enajenan los activos del Estado. Y como que en América Latina tampoco cambia el tema de la radiodifusión. No, Es el mismo de nuevo, sistema. ¿por qué? Lo que no cambia son lo privado, lo que es lo privado comercial va hacia lo privado comercial. Todos van hacia ahí. Bueno, es decir, ¿qué podemos pensar? Que hoy es mucho más homogéneo el sistema que lo que era en los orígenes. O sea, ha tendido a converger hacia lo que es un sistema competitivo privado. ¿Te quedó alguna duda? Sí. No, digo que en Europa conviven los sistemas. O sea, están las dos. Está la empresa privada y la empresa pública. Fíjese una cuestión interesante, ya que me lo preguntaste. La BBC, por ejemplo, por darles un ejemplo, retiene más o menos el 35% de la audiencia. O sea, lo podemos ver de dos maneras. Hace 30 años tenía el 100% de la audiencia, hoy tiene el 35% de la audiencia. ¿Es mucho o es poco? ¿Qué? Es bastante, por lo pronto. Es una buena cantidad de audiencia. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo? Sí, pero además tiene otro problema más grave. La población creció mucho. No, bueno, pero si vos mantenés un porcentaje, es un porcentaje de la población. Ponés el 35% de la audiencia. Estás manteniendo, digamos, si aumentara, aumentaría el 75%. Pero el problema, ¿cuál es ahí? A ver si lo puede identificar. ¿Quiénes miran la BBC? La gente grande. Los mayores, los que crecieron con la BBC, ¿se entiende? La gente joven mira muchísimo, no es que no miren a nadie, pero mira mucho menos la BBC. Porque ustedes no miran televisión directamente, ¿se entiende lo que quiero decir? Fíjense, hoy se dice que el consumo televisivo, a mí me gusta esto porque un poco describe el consumo televisivo, pero esto implica repensar los modelos de negocio. Se dice que el consumo televisivo de ustedes se puede sintetizar con esta sigla. ATAWAD, que obviamente está en inglés. Anytime, anywhere, any device. ¿Quién lo entendió? En cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier sistema, en dispositivo, perdón. Ustedes consumen la televisión así. El audiovisual lo consumen así. Cuando yo era chico, o cuando tenía su edad, era a determinada hora lo que me ofrecía la televisión y lo que elegía mi papá. Bueno, es verdad también. Porque ahí había una cuestión de género importante. La televisión la definía el padre. Después había algún matiz, pero genéricamente la definía. A las 8 de la noche que se juntaba la familia, el consumo era familiar. Por eso lo del device. Hoy cada uno tiene el device, el dispositivo propio. Nadie compara, o sea, nadie. En el mundial no juntaba a ver un partido mundial, pero en general, ¿cómo consumen televisión ustedes? No consumen, no hay un consumo social de la televisión. Hay un consumo individual en cada dispositivo. ¿Cuándo? Cuando tengo ganas, en el lugar que quiero. Eso se da cuenta, es un cambio estructural en el consumo de la televisión que hace que los modelos económicos tradicionales estén en crisis, porque yo hacía una televisión para un consumo que era juntar a todos a ver lo mismo, y ahora ¿qué me pasa? Cada uno se va por un lado a consumir una cosa distinta. Hay que redefinir. Está en crisis eso, y por eso la política pública tiene que ayudar a ¿qué? A redefinir un interés público que articule ¿qué? El interés económico o el interés sociopolítico. No, que en la misma línea que lo que decíamos recién de los servicios de internet, un montón de esos servicios tecnológicos, por lo menos vivimos en los 2000 hasta la infancia,
empezaban más tarde. Bueno, sí. El consumo de televisión era así hasta mitad del 2000 más o menos. Pero a ver, el consumo televisivo, ¿no? A ver, yo te diría que en eso, justamente el consumo televisivo, vamos un año atrasado, pero no vamos 20 años. Por ejemplo, la incorporación de telefonía celular se dio más retrasada. Pero Netflix, mirá, para que te des una idea, Netflix apareció en Estados Unidos, si no me equivoco, en el 2008 se empieza a comercializar, pero para hacer otra cosa, como plataforma de distribución audiovisual en Estados Unidos, si no me equivoco, en 2008-2009, y en Argentina 2011. Es uno de los primeros lugares fuera de Estados Unidos donde viene Netflix a probar, que no es América Latina, no Argentina, pero en América Latina después se expande en Europa. Porque en Europa hay una tradición de servicio público donde era más difícil meter la lógica de Netflix. En América Latina tiene pista de aterrizaje. Entonces, no te creas que estará atrasado. Pero fíjense, déjenme que me den unos pocos minutos para pensar esto. ¿Cómo es la regulación de Internet? De las plataformas, porque en realidad, y esto es lo que yo quería decir en relación a tu pregunta, te diría que lo que cambia no es Internet, sino las plataformas. Lo que altera todo no es Internet, es las plataformas como sistema de distribución. Las plataformas, Netflix, Star Plus, WhatsApp, todo lo que sea que mucha gente usa la misma plataforma al mismo tiempo. Pero como se está ajustando al medio también. Porque está transformando, porque es lo que está, a ver, lo que te quiero decir, cuando él me decía, no, pero la televisión la veíamos, es que la televisión casi todo el mundo la veía así, hasta la Netflix. El que alteró el modelo, había cambios, no era lo mismo el cable que la televisión abierta, sí, había una mayor oferta, tal, pero no era tan distinto. Lo que te alteró todo es Netflix. ¿Por qué Netflix te altera todo? Porque lo podés ver por esto. El cable, vos tenías cable antes. ¿Cómo veías el cable? En un dispositivo, que en la televisión. Es cierto, la estructura familiar venía cambiando. No era la misma la estructura familiar de la familia tipo 1970 que la familia tipo 2010. Pero se seguía viendo televisión delante del aparato de televisión. Tal vez no lo veías con la familia tipo esa idealizada de los 60, mamá, papá, nene, nena. Se veía una familia ya más diversa, más distinta, pero se seguía viendo televisión en la televisión. Lo que cambia es la evolución de las plataformas. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué podríamos decir por ahora? Escasa regulación. Y esta característica es común en todos los lugares, o sea, hay mucho menos intervención del Estado en relación a Internet que en relación a los sistemas preexistentes. De alguna manera ya lo comentamos en la primera clase. ¿De acuerdo? Hay mucho menos intervención del Estado en la definición de política y de interés público para el sector de Internet y plataformas. Agreguen plataformas, yo no lo puse porque estoy muy abajo en el pizarrón de Internet plataforma, que para el resto. Y esto genera a su vez asimetría entre la regulación para estos sectores y para el sector. Hoy, por ejemplo, es bastante habitual que los canales de televisión, los canales de cable, las empresas argentinas te dicen, usted me obliga a mí un montón de cosas y a Netflix no le obliga a nada. Básicamente, ¿qué están pidiendo? Regulación. No. ¿Qué? No. Más apertura para ellos. Dice, pero cuando le das a mí y a ellos no, sacame a mí. No, nadie quiere que te haga. A ver, sí, van a decir, ponele a ellos, pero si no le podés poner a ellos, sacame a mí. Y en definitiva lo que quieren es que le saquen a ellos. Porque esto es no como... Yo tenía un amigo que una vez, una maestra se equivocó y se había sacado 1 y 0. Y le puso 10. Y otro fue y le dijo, ¿por qué no hace conmigo como hizo con el otro? Y no, se tiene que decir que vos le pedís que le pongan regulación, a vos no te sirve nada si al otro le ponen regulación. A vos lo que te sirve como empresa es que te saquen la que tenés. Porque lo que perjudica tu modelo de negocio es por ejemplo, obligación de cuotas de contenidos nacionales. La ley argentina establece que vos tenés que tener una cantidad de producción nacional. Y Netflix no tiene ninguna obligación. Entonces, va la empresa que dice, ¿por qué Netflix no tiene obligaciones de producir contenidos nacionales? Sacame a ver, o le pones a Netflix o me sacas a mí. Netflix te mira y te dice, a mí no me vas a poner obligaciones de contenido nacional porque yo estoy en Los Ángeles
y no me guío por la ley argentina. Y entonces, ¿qué te va a decir el tablero? Sacame a mí las obligaciones. Bueno, ¿qué vemos? Para cerrar, que en términos generales la capacidad del Estado para definir interés público en este sector es mucho más limitada. Por ahora, veremos si hay ahí en los próximos años un incremento de la intervención y de la definición. Fíjense que sería incluso más difícil definir cuál es el interés público en materia de Internet, como lo definimos para la radio y la televisión. ¿Cuál sería el interés común para Internet? Tendríamos que pensarlo, sí. Pero, por ejemplo, con el Internet ya tendríamos como que repensar ese esquema, porque ahí estamos considerando Estados Unidos, Europa, pero no estamos considerando, por ejemplo, China, que tiene otra relación con China. Sí, efectivamente. ¿Y cuál sería la otra relación? Pues que allá las plataformas Sí. están muchísimo más reguladas, de hecho, tienen como conexiones directas con el Estado. Están controladas, supervisadas por el Estado, ¿no? Sí, ¿Y vos decís que en Estados Unidos no? no. Ah, entonces ¿cuál es la diferencia? ¿Que el Estado chino no nos gusta y el norteamericano sí? No, que creo que... Digo, perdón, no sé si dijiste esto, pero permitime ya que lo trajiste. Vieron que la semana pasada, hace 10 días, los directivos de TikTok tuvieron que ir a responder al Estado norteamericano, porque en el Congreso le cuestionaron porque finalmente la pregunta que le hacían es, ¿los datos que ustedes almacenan de los usuarios pueden llegar a ser supervisados por el Estado chino? A lo que los directivos de TikTok finalmente contestaron que sí. Y yo pregunto, ¿los datos que recolecta Zuckerberg pueden ser supervisados por el Estado norteamericano? Era la misma pregunta que tenía. Pero lo que quiero decir es, después cada uno opinará lo que piense de China y de Estados Unidos, pero yo tiendo a pensar que si lo hace uno, lo hace otro, lo mismo es lo mismo. No es que es bueno porque uno es bueno y otro es malo. Sí, entiendo, pero la diferencia, o sea, yo no decía como un juicio de valor. No, ya sé que no. Lo que estoy diciendo es que me vino bien para plantear este problema que tenés Claro, hoy. pero el tema es que la diferencia es que TikTok tiene una relación directa con el Partido Comunista Chino. Sí. Versus Facebook no. En China sean buenas o malas, hay regulaciones sobre TikTok que son como... Vos decís que el ejercicio de supervisión en un caso es formal y en otro es informal. Pues que yo no sé si tenga ese nivel de control. Yo sé algo. No. ¿Vos crees que no? Perdón, que la pero- NSA no accede a todos los datos de interesados sobre seguridad de Estados Unidos que le pide a las empresas de datos. Profe, ¿Estás convencida que no? Puedes estarlo, no tenés por qué estar. Yo estoy convencido que sí, tiene acceso pleno a los datos que le da. Bueno, pero ahí está la clave, digamos. En definitiva, lo que te quiero decir es, ¿se entiende lo que quiero decir? Yo entiendo que si vos estás dando un grado de formalidad, sí. Hay uno que es un control formal y el otro es un control informal. En los hechos, los dos tienen acceso a los datos de todos. Perdón, pero sí. Perdón, dejen hablar porque te interrumpí. No, quería... Está bien, como que justamente yo estaba hablando del lugar formal, porque o Sí, sea, sí. puedo adivinar sobre cuáles son las relaciones que tiene Facebook con el gobierno estadounidense, pero realmente no lo sé. Pero yo estoy hablando de las regulaciones formales y las relaciones como Sí. hacen, o sea, que se sabe como con certeza que existen entre ellos. Y eso es una diferencia en tanto el modelo. Porque Sí. si vamos a lo que no está regulado o a lo informal, en todos los países las telecomunicaciones y la radiodifusión en internet tienen relaciones como informales con el Estado. Sí. Por eso yo estoy hablando de un lugar de la formalidad. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo. Sí, el nivel de formalidad de control del gobierno chino es mayor que el nivel de formalidad de control del gobierno norteamericano. Estoy de acuerdo. Efectivamente, sí, podríamos pensar que en las plataformas chinas hay una supervisión estatal mayor que en otros casos. Entonces, estoy de acuerdo con eso. Por eso, entonces tal vez como simplemente pensaba que se podría considerar
como otro sistema o otra forma de relacionarse con el Internet que no estamos considerando en este cuadro, que sería bueno pensar en eso. Sí, estoy de acuerdo. Me parece una buena observación. ¿Alguien más quería comentar algo? Lo relacionado que decía ella, me pareció que me acordaba era una entrevista de Puma Gigliotti que decía que no, que digamos, desde una computadora china no podías acceder a Facebook porque estaba restringido. Bueno, pero eso es otra cosa. Esos son los Ahora filtros. va a estar en Estados Unidos TikTok que dicen que lo van a... No, esos son los filtros que se ponen, los firewalls que pone el gobierno chino en relación a contenidos externos a China para entrar en China. Pero lo que ella dice es otra cosa. Eso es el control de los datos generados fuera de China que tiene el gobierno chino. Entiendo que era eso lo que vos planteabas. No. ¿Cómo va? No fuera de China, simplemente estaba hablando de la relación que tiene el Estado con el Internet dentro de su país. Bueno, sí, lo que pasa es que dentro de su país tiene control de todo. Fuera de China, lo más, en todo caso, diferente es que controla los datos también de lo que están fuera de China. Sí, pero yo estoy hablando de los mecanismos formales. Sí, formales. Estamos de acuerdo con los formales. Te estoy dando la razón, no le estoy discutiendo lo que decías. Bueno, hasta la semana que viene.